Bueno, vamos a seguir en nuestro tema trascendencia sostenible, entendiendo que trascender es entrar a esas dimensiones no humanas, sino a esas dimensiones misteriosas que por su amor Dios nos permite ir experimentando. Pero lo más increíble es irnos apropiando de lo que Él nos va entregando, que ningún ser humano ni nada de lo creado nos podría entregar. Entonces, hoy vamos a nuestro material y desde Contra la Corriente, nuestra comunidad que hace parte de los centros de formación y liderazgos en FOL para el mundo, continuamos con trascendencia sostenible. Y recordemos que este es el punto de partida de todo ser humano, de todo aquel que quiere disfrutar de una paternidad, de esa paternidad que Dios anhela. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo hemos visto varias veces, pero es imperativo poder recordar esto. No éramos hijos. Por su amor, Él envió a Jesús a la cruz a pagar nuestra cuenta y a darnos este regalo que no es obligado, es una propuesta. Dice, aquellos que creyeron en que Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y vino, murió en la cruz y resucitó para regresar a vivir dentro nuestro en forma de espíritu y colocar un sello y en ese momento ser transformados en hijos, llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. De manera que nosotros somos hijos y herederos que tenemos total libertad de acceso a esa relación con Dios. Entonces Dios se tomó el trabajo de preparar cada cosa que nos entrega cada día. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Empecemos a soñar con esto y es qué cosas son las que Dios ha preparado que nunca la vi ni la oí, ni mi mente siquiera se imaginó, pero lo hace por puro amor y lo entrega para aquellos que van a aprender a amarle porque Él nos amó primero. Entonces, hagamos una pequeña reflexión en este momento. Hasta este instante, hasta este momento, ¿qué cosas han pasado en tu vida que nunca un ojo la vio, que nunca lo habías oído, lo habías meditado? Yo recuerdo el 28 de enero del año 2000, cuando acepto una invitación para ir a un congreso en Guatemala, y lo que menos me imaginé, como lo dice la escritura, era que me iba a pasar esa transformación tan increíble. Allí tuve una experiencia única con Jesús y esto transformó mi vida. Ahora, Dios no tiene hijos preferidos. Dios lo que hace es que hace una propuesta. Y cuando alguien dice, pero es que a mí Dios no me habla, más bien es no le escuchas y hay que aprender a hacerlo. Y los diseños de Dios no los podemos cambiar. A Dios no le podemos cambiar un milímetro de sus diseños, dice Santiago 1. Entonces, te quiero motivar a eso. ¿Cuál es
tu experiencia que has vivido, que pudieras decir, wow, yo nunca me imaginé esto. Por ejemplo, este momento con el que estamos comenzando este día, en la medida en que vamos desarrollando el tema, aparecerán cosas en tu mente, en tu imaginación, en tu corazón, que nunca te habías imaginado que pudieran existir. Por eso, la verdadera actitud al abrir los ojos cada día es qué me irá a entregar Dios de aquello que dice que me sorprenderá. Dios no nos creó para torturarnos. No fuimos creados para el sufrimiento. Cada área de sufrimiento es cuando estamos apartados de Él. Generalmente, usualmente, es el pecado el que nos lleva a estar separados de Dios. Y entender que el pecado no es una palabra religiosa. Pecado es una expresión que en su raíz quiere decir fracasar, dañar el diseño de Dios, estar por fuera del perfecto diseño de Dios. Entonces, tanto que queremos triunfar, tanto que queremos ir a otro nivel, pero queremos bajar a Dios de la eternidad y meterlo en nuestros paupérrimos planes humanos que para nosotros parecen que fueran espectaculares. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios y otros rincones de la palabra de Dios? Que el hombre se entusiasma y hasta echa suertes y dice, sabiendo que el resultado final Dios lo aprueba, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el soberano de todo, porque Él está aquí hoy, porque donde dos o más nos reunamos buscando su presencia, Él ha prometido estar. Entonces, qué fácil nuestra mente se desconecta y va siendo guiada y gobernada por el ego y no por el Espíritu de Dios. Esta es casi la columna vertebral de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Quién guía cada momento de nuestra vida? Cada pensamiento, cada palabra. ¿El Espíritu o el ego? Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ese es un indicador de cada momento, de cada instante en nuestra vida. Continuemos. ¿Cómo Dios nos entrega aquello que ya ha preparado para cada uno de nosotros? Recordemos que en la parte final dice que esto lo prepara para quienes lo aman. Entonces respondamos esta otra pregunta. ¿De verdad yo amo a Dios? ¿O quizá amo más a la mascota? La mimo más, le dedico más tiempo, hasta invierto en la mascota. Pero yo podría genuinamente decir, Señor, te amo. Ese es el mayor desafío del ser humano. Y el amar a Dios es un estado del espíritu, no es un estado del alma. Y cuando estoy hablando de esto, ya debes empezar a preguntarte si conoces cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu y cuáles son los roles de cada uno de estos elementos de la Trinidad humana. Como dice en primera de Tesalonicenses 5:23, porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la llegada del Señor. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que vamos a la palabra que está allí escrita en la Biblia,
lo que sale de esa escritura es espíritu y vida. Entonces yo no me estoy relacionando con un libro ni con una letra. Por eso también dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando yo voy a leer la Biblia intelectualmente y desde el ego, entonces me voy a estrellar, porque ni siquiera hay cosas que puedo entender. Es en el espíritu. El espíritu la revela en nuestro espíritu. El espíritu es el que nos guía. Por eso dice en Primera de Corintios 2 que el que no ha nacido de nuevo no puede entender estas cosas. Participé el jueves en una conferencia más desde el campo científico y me decía un especialista, un médico de mucho prestigio, eh, que se especializó en psico-oncología, o sea, la psicología para los pacientes de cáncer, sobre todo de cáncer terminal. Y él me preguntaba, ¿cómo puede acompañarse a un paciente que sabe que se va a morir? ¿Cómo, cómo es poder que sus últimos días tengan algo? Obviamente él no es cristiano. Y entonces, inclusive se conectó desde Dubái. Él hace parte de una familia árabe, de manera que creo que probablemente caminen por el Islam. Y cuando yo le hablaba de la trascendencia, de la esperanza que no defrauda, me decía que eso era como llevar al paciente a negar lo que tenía. Yo le decía todo lo contrario. Y eso, pues, me conmovía en el sentido de decir, wow, estas son de las cosas que Dios preparó y me regaló y a cada uno de ustedes para hablar de la esperanza que no defrauda. La gran estrella del ser humano es querer convertir este mundo perverso en un mundo justo. Eso solo lo hace Jesús, que es el Rey de justicia. No peleemos más en nuestra calidad de vida y por qué esto y por qué lo otro y por qué me pasa. Vive el proceso. El Señor dijo, cuando pases por el fuego no te quemarás. O sea, venga, lo entreno. La vida, nunca me cansaré de decirlo, la vida aquí en la tierra es el más alto gimnasio de entrenamiento para entrar luego a la dimensión eterna de la perfección. Solo el Espíritu Santo de Dios da vida eterna y la vida eterna está aquí en Jesús para disfrutarla aquí. Los esfuerzos humanos no logran nada. Si nos lleváramos esta palabra sembrada en el corazón y como lo promete las escrituras de que el Espíritu Santo lo graba en nuestra mente, lo escribe en nuestro corazón. ¿Cómo puedo describir los esfuerzos humanos para lograr cosas cuando Dios me está diciendo no es por esfuerzo humano, es por la guía de mi espíritu? Hacer una pausa aquí. Uno de los esfuerzos humanos más complicados que hay es el dinero. Uno ve la gente rasguñando paredes para poder llegar a fin de mes. Y la escritura dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y dice que Él cada día nos entrega lo que nosotros necesitemos. Y Él está diciendo que su provisión es fiel y es eterna. Entonces no se trata de tener u obtener dinero con grandes esfuerzos humanos que con un soplo se puede perder. En el capítulo 3 de Eclesiastés, él plantea algo que en algún momento lo enseñé. Leas ese capítulo. Dice que Dios, aquellos amigos del pecado y de lo necio,
los pone a trabajar durísimo con el sudor de su mente, de su frente, con el sudor y el esfuerzo de su frente, que es la herencia de la maldición adánica. Los pone a trabajar duro para amontonar dinero. Y luego él toma ese dinero y se lo da a los que caminamos por fe. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? En ese desgaste diario, allí a ver cómo logro llegar a fin de mes, o decirle, Señor, soy tu hijo, disfruto de ti, de caminar contigo cada día. Y yo sé que cada día ya viene completo en lo que tú me entregas. Como dice en una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que eso te baste. Estad gozosos con lo que tenéis ahora, dice en otro rincón de la palabra. De manera que, ¿cómo sería nuestra vida si no tuviéramos que vivir angustiados por dinero? ¿Cómo sería? Bueno, el Señor dice, ¿acaso la vida no es más que el vestido, que la comida, que el techo? Dice, esas son las añadiduras que como papá yo tengo la obligación de entregártelas. La obligación en el buen sentido, ¿cierto? Porque Dios es 100% bueno, perfecto, amable, justo. Entonces, ¿qué tanto disfrutamos a Dios como Padre? En cada instante. ¿Cómo será esa mirada microscópica que Dios tiene sobre cada uno de nosotros? Que también dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Ni siquiera un cabello se cae en nuestra cabeza sin que Él esté bajo su administración. Entonces, volvamos al punto de cómo recibo lo que Dios se ha tomado el trabajo de preparar, cómo lo recibimos. Lo que Él ha preparado para cada uno en cada día es muy personal. Dios es personal. Yo tengo 4 hijas y no me puedo relacionar igual con todas porque cada una tiene sus características de vida, su manera de ser. Entonces, entiende uno tanto a Dios, Él se relaciona personalmente con cada uno. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, la palabra meditada en el espíritu produce vida espiritual y el poder para disfrutar la libertad que Cristo trajo. Porque lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dice que la palabra de Dios, cuando la meditamos con la guía del Espíritu Santo, penetra de una forma increíble y separa el alma y el espíritu. En el alma está el ego, en el alma está el intelecto, en el alma están las argumentaciones humanas, está el humanismo, está toda esa tendencia a la cual nos quiere arrastrar la nueva era. Aún hay una serie de libros científicos que se llaman experiencias cercanas a la muerte, SM. Hay muchas experiencias registradas de personas que fueron y tuvieron experiencias místicas. Todas esas experiencias son almáticas. Por eso muchos tratan de identificar como que eso es. El espíritu es otra cosa. De manera que la palabra de Dios diariamente, el pan nuestro de cada día, al meditarlo, va a producir en nosotros vida poderosa. Dice que al meditar la palabra entra y separa el intelecto de la pureza de la sabiduría que Dios nos está entregando. Deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. O sea, llegar a la palabra es
llevar el alma a que se mire en un espejo para ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Aquí es donde he hablado de la ley de la extracción. Lo que produce vida es cuando Dios limpia y elimina y quita de nosotros todo aquello que le ensucia, le pisotea su diseño diario. Él lo hace. Primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos, limpiarnos de toda contaminación. Es un ejercicio diario. ¿Cuál es la prioridad en la ley de la extracción? Sacar toda contaminación de pecado, de miedo, de envidia, de angustia, todo aquello que no pertenece al reino de Dios. Por eso en Colosenses 1:13-14, que lo menciono mucho, dice que fuimos liberados del poder de contaminación de ese sistema perverso de las tinieblas. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Todos los días Dios prepara y quiere entregarnos riquezas del reino con amor para cada uno de nosotros. ¿Cómo no dejarnos mimar de Él? Y el principal mismo es que Él venga y nos limpie la mente de necedades, que nos limpie, nos libere la mente de contaminaciones. ¿Quién es ese Dios en el que decimos creer? Donde comienza la relación con nosotros desde Juan 3:16, de tal manera amó Dios, colócale tu nombre, de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que no teníamos, Él nos la entrega. Él destruye toda la maldición ánica que traíamos. ¿Y cómo comienza esa voz de ese papá dulce a través de nuestra vida? No tengas miedo de nada, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Como dice el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que creó los cielos y la tierra, que no me soltará de su mano, no permitirá que yo caiga, que Él será como sombra a mi mano derecha, el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Él me cuidará, de todo mal cuidará mi alma, cuidará mi entrada y mi salida desde hoy y para siempre. Ese es el Padre. Estad siempre gozosos. Ya tienen la herencia eterna de las riquezas del cielo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras por las que te desgastas diariamente para querer obtener algunas añadiduras te serán dadas. Entonces, ¿qué estamos acumulando? ¿Riqueza de reino o riquezas temporales que cuando nos muramos o cuando Dios sople pasarán a manos de otro? ¿Cómo sería nuestra vida si Dios hoy nos dejara sin absolutamente nada como le pasó a Job? Y no lo hace porque sea cruel. Job, al final de todo el proceso, termina arrepintiéndose. Le dice, Dios, perdóname, porque yo me había quedado era oyéndote nomás, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven y era lo que me estaba perdiendo. Y de las añadiduras que había perdido, él había perdido todo, Dios le dio 100 veces más. Entonces aquí no se trata del tener, ni el tener fama, ni el aplauso público. Se trata de esa relación con Dios. Y esa relación es a través de entender que su palabra es espíritu y es vida. No es desde el intelecto, es desde el espíritu.
Continuemos avanzando. Entonces, orar con el Espíritu es pasar tiempo de comunión con Dios. Comunión es común unión. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, como quien no es instruido a decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices. Explicámoslo un poco. Lo almático es lo humano, lo intelectual, lo del ego, lo contaminado, lo imperfecto, pero el espíritu es lo puro. Como veremos en algún momento, dice que el espíritu vino y se unió con nosotros y formamos un solo espíritu para siempre. Dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a hacer un tránsito desde el intelecto y la mente humana para la vida en el espíritu? Veremos en otra parte dentro de 8 días cómo Dios dice, no entristezcas al espíritu, no apagues el espíritu, no resistas al espíritu, déjate guiar por el espíritu, déjate enseñar por el espíritu. El espíritu te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Se trata del espíritu y con el espíritu solo nos relacionamos desde el espíritu. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Como dice en Romanos 8, el que es carnal piensa en las cosas de la carne, pero el que es del espíritu en las cosas del espíritu. No podemos estar en ambos sitios. En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. O sea, yo puedo aquí empezar a hablar aún hasta en lenguas, sería un tema para revisarlo después, y puedo transmitir esto con un lenguaje bien sofisticado y nadie entendería antes de qué te sirve. Por eso el Señor dice, el que es un verdadero hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, puede orar con el espíritu y entendiendo con la mente. Puede cantar con el espíritu, pero también entiende con su mente. Entonces, la palabra de Dios en la medida en que va penetrando, va separando el contenido del alma de la revelación del espíritu. Como dice Primera de Pedro 2:2, que también la tenemos por allí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada para que por ella podáis crecer para salvación. O sea, es un proceso de madurez espiritual por revelación continuada. Dios se tomó el trabajo de preparar todo para nosotros. En tiempos antiguos, antiguamente, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. El Espíritu Santo todavía no había venido. Habían ciertas teofanías que eran momentos donde aparecía. Por eso, con los caminantes de Maús y en toda la parte final de Lucas, dice que vayan y esperen en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y ahí es donde aparece el Pentecostés de Hechos 2, donde el Espíritu Santo viene y funda la iglesia. La fundación de la iglesia la hizo el Espíritu Santo. Entonces, antiguamente Dios hablaba muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, que es lo que está escrito en la Biblia.
Hoy en día ya no hay profetas. Hay muchos falsos profetas, de esos sí abundan por todos los lados. Pero la escritura no dice eso. Dice ahora, en estos tiempos últimos, hoy, esto es para nosotros. Nos ha hablado mediante su Hijo, a través del cual creó los mundos, al cual ha hecho heredero de todas las cosas. ¿Quién es el que nos guía, nos habla, nos entrega lo preparado diariamente, como dice Efesios 2:10? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, Jesús resucitado. Él, Jesús, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de Dios, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cuando hay cosas en nuestra vida que se desploman, que se caen, es porque no las estaba sosteniendo el Señor Jesús. ¿Qué sostiene cada área de nuestra vida? ¿Qué sostiene la salud? ¿Qué sostiene las relaciones, las finanzas? Pero sobre todo, ¿qué sostiene la espiritualidad? Por esto este mundo es caído, porque no lo sostiene el Señor. Acordémonos desde la tentación en el desierto, que hay un príncipe de maldad que es el que gobierna este mundo temporalmente. Dice en el libro de Apocalipsis, porque todos los reinos de este mundo han venido a ser del Señor Jesucristo. Y con él cogobernaremos durante el milenio. Otro tema. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Jesús vino a establecer un sistema de limpieza diario, mientras vamos creciendo hacia la madurez espiritual, para que cada vez pequemos menos. Filipenses 1:6. Él nos perfecciona todos los días. Todo aquello que no nos gusta hace parte del perfeccionamiento. ¿Cómo recibir todo esto que Dios prepara diariamente para nosotros? Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es el verbo, es la palabra, pero llega a nosotros por el Espíritu. Por eso dice que vivamos en espíritu y en verdad. El capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos dedicados a cómo vivir en el espíritu. El que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra es la sabiduría, es el camino, es la verdad, es la vida, es Cristo. No hay otro. La vida es Cristo, no más. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Él nos revela al Padre. Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces, todo aquello que es verdadero viene de lo eterno a nosotros. Él coloca el pan en la mesa cada día, como dice el Salmo 23. Él es todo. Vuelvo a insistir, ¿para qué nos regalan un día? Para tener una profunda relación con Él, para disfrutarlo con Él. Para recibir lo nuevo cada día. Yo te motivo muchísimo a que cada día lo vivas levantándote en gratitud y diciendo, Señor, dame la sabiduría para administrar este día para ti y estar atento a lo que me vas a entregar cada día. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a nosotros. La palabra de Dios nos ilumina todos los días.
Como dice el Salmo 119, es lumbrera nuestro camino. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad de confusión, de cárcel, de adicciones, de todo lo que usted quiera, de este perverso mundo hipersexualizado, donde las cosas lindas que Dios hizo fue el sexo y es lo más espiritual que hay, pero está basado en el amor ágape, no en el erotismo perverso de este mundo. La gran mayoría de las muertes tienen que ver con lo sexual. Hace poco aquí en Colombia, un chico bastante joven violó a una niña que había sido enviada por su mamá a la tienda y después la descuartizó. Es macabro mirar este sistema perverso. No podemos perder el tiempo, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada vez que observemos lo macabro de este mundo, todos los, perdón, todos los feminicidios que vienen creciendo de una manera impresionante, todo el que vive en pecado y se queda tolerando el pecado hace parte de ese sistema. Sin darse cuenta está apoyando y aprobando ese sistema inmundo de injusticia. Dice la escritura que no podemos estar en dos sitios, que no podemos amar a dos señores. Dice, no podrás amar al dinero y amar a Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién es el que le da sentido a nuestros días? Dice, de tu misma boca no podrá salir agua dulce y agua amarga, que no hayan palabras maledicientes en tu boca. Entonces, esa mezcla, Dios llama de doble ánimo los tibios. Tenemos que salir de allí. Entonces, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Agua es sabiduría, es la palabra. Los ríos de agua viva son los ríos de sabiduría que produce el espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Es el punto de partida. Común unión es la verdadera comunión, es la unión de los dos espíritus. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Unirse al Señor. Si nunca has hecho ese pacto del nuevo nacimiento, hoy puede ser tu oportunidad. Vamos a hacerlo ahora al final. Su palabra es espíritu y es vida. Es lo que necesitamos, ir y meternos en la palabra, en oración, para que el Espíritu Santo nos permita ver cómo esa palabra penetra, lava, limpia el intelecto y nos lleva a estar en estados de espíritu y en verdad. La inmersión en la palabra de Dios nos permite hablar y conocer al Padre. Perdón. Nos permite hablar y conocer al Padre. La inmersión en la palabra. Vamos a entender qué hacer con la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Si su palabra es viva y eficaz y es enviada por Dios para producir fruto, para lo cual la envió, como dice en Isaías 55, nos la revela el Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad y nos recuerda lo que ya nos ha enseñado. Entonces, aquí viene un punto clave. Llegamos al corazón de, de lo que Dios prepara.
Dios prepara la revelación que nos va a entregar a cada uno cuando vamos a meditar la palabra. O sea, Él nos habla primero. Él nos habla primero en su palabra. Y orar con Dios es responderle a lo que Él nos habla en su palabra. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo comenzó esta enseñanza? Dice que Dios prepara esos tesoros escondidos y secretos muy guardados para los que le aman. Y amar a Dios es obedecer todos sus mandamientos y el Espíritu Santo nos capacita porque la obediencia es un gozo, no es un esfuerzo humano impresionante y de quedar todo frustrado de no poderlo hacer. La obediencia es en el Espíritu. Y yo le pediré al Padre y Él les dará a otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Estará con ustedes para siempre. Y entonces vuelve y nos repite la palabra de Dios. No se angustien por nada, no tengan ansiedad, no estén fijando sus ojos mirando las cosas visibles, las añadiduras. Dice mirando lo invisible. Fija la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses. Fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos. Entonces, hay un diseño que no lo podemos cambiar y después nos estamos quejando de por qué me pasa esto o aquello. De manera que, otra vez, ¿qué dice Dios? No estén ansiosos por nada, estad siempre alegres, gozosos. Nos dice cómo lograr ese gozo. Dice en Filipenses 4:8, analice todo aquello que está pensando y solamente permítase pensar en lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es digno, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza en esto pensar. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, todo se trata de la manera de pensar. Ahí está la clave. Pero aparte de eso, dice que Él nos ha enviado el consolador y no es un consuelo humano, es un consuelo resolutivo. ¿Alguna vez has orado de esa manera? Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero experimentar tu consolación, quiero experimentar tu guía. Como le dijo Pablo en la conversión, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Esa es la oración diaria. Tú eres mi Señor, mi dueño. ¿Qué deseas que haga para ti hoy? Soy tu servidor, tu ayudador, porque Él nos manda como embajadores, embajadores del reino de los cielos. Ese es el título más alto que puede tener un hijo de Dios, vivir como un embajador. Todo aquello a lo que Dios nos envíe, Él nos da, nos proporciona lo necesario para vivir, para estar. Entonces, Dios nos habla por su Hijo, por su palabra. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No escuchar la voz de Dios es vivir en rebeldía. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Hay cuatro voces. Está la voz de nuestro pensamiento, allá en nuestro interior. Está la voz de los demás. Cuando empezamos a hablar con otros, empiezan a generar pensamientos. Están los dardos de fuego, de los engaños de la mente, de las tinieblas.
las tentaciones, los miedos, todo lo que produce las tinieblas. Pero está la voz del Espíritu Santo. Y Dios nos da la capacidad de identificar cuál es la fuente de mis pensamientos. Sin esto no hay vida cristiana, hay más bien una religión, una costumbre religiosa, como quiera llamarlo. El religioso de hacer un devocional todos los días desde el intelecto no produce nada, es en el espíritu. Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Por eso decía el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes que todavía se la pasan peleando en contiendas y allí con estos apetitos por las añadiduras de este mundo, no les puedo dar alimento sólido, que no lo van a entender, que se van a atorar. Dice, todavía tengo que darle lechecita espiritual. ¿Cómo va nuestro alimento? ¿Cuántos años llevamos en la vida cristiana y ya estamos con alimento sólido? Orar es responderle a Dios porque Él nos habla primero. No está diciendo que yo no pueda hablarle a Dios. Dice que entremos confiadamente ante el altar de la gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro. Somos hijos, podemos entrar a la casa del Padre. Pero lo más importante es ir primero a la palabra para que Él nos hable y de acuerdo a la palabra nosotros responderle. Luego Él nos responde en el espíritu y se genera un diálogo. Es la manera. Cuando escuchamos a veces diciendo, y Dios me habló, y de verdad Él habla es en la palabra. Dice también por allá en Ezequiel, aquellos falsos profetas que vienen y dicen es que Dios te manda a decir y yo no he dicho nada. Dice que nos cuidemos de los falsos profetas y de los hombres soberbios que abundarán en esta época. En esta época solo nos habla por su palabra. De manera que la oración por meditación de la palabra, el estar en conexión real y personal con Él es a través de esa palabra viva y eficaz. Es una adoración en espíritu y en verdad que Él nos demanda. Por eso, afinemos nuestra manera de relacionarnos con Dios. Oremos con la guía del Espíritu Santo y a través de su palabra. Ahorita le relataba el Salmo 121 y que comenzaba diciendo, alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Solo ese primer versículo ya Dios nos está hablando. Dice, mira, es de arriba que viene tu socorro. Es de arriba que viene el oportuno socorro, la consolación. Desde ahí ya nos puede inspirar para orar. De manera que sigamos buscando tener una vida en el Espíritu. Sobre todo, llevémonos hoy la claridad de cómo se relaciona uno con Dios. Oramos y Él me habla en su palabra y yo le debo dar una respuesta a lo que Él me habla en su palabra. La otra cosa es que Dios también dice, te colocaré instructores o maestros o pastores, como digan la versión, de mi corazón para que te formen. ¿Quién te está formando? Cuando uno anda mirando a ver dónde es que le gusta o no le gusta, ¿no? Y la crítica y el señalamiento, y es que no, allá no me gusta la alabanza, en este sitio no me... Eso no es de Dios, es del ego. Anda mirando a ver dónde se siente su ego cómodo. Una de las cosas que tiene Dios de especial es ponerle a uno exhortadores.
Quizá la mayoría conocen a Roosevelt Gutiérrez, que ha sido mi líder por 25 años. Él es un tremendo exhortador, pero es un exhortador desde el amor, pero le dice a uno la verdad sin anestesia, porque necesitamos eso muchas veces. Quiero que terminemos dándole gracias a Dios por todo este alimento que nos dio hoy. Desde el corazón, hagámoslo. Amado Dios, gracias porque nos invitas a aprender a relacionarnos contigo, a vivir contigo cada día, a disfrutar contigo cada momento y cada instante. Tú nos dices que nos baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias, Señor, por los conflictos y por las debilidades, porque a través de ellas podemos ver tu gloria, tu soberanía, y tú has prometido llevarnos de gloria en gloria. Hoy aquí todos unidos te pedimos que nos des sabiduría abundante para caminar como tú lo tienes diseñado para nosotros, porque tú eres el camino. Llévanos, Señor, a comprender por qué nos demandas que hagamos morir lo terrenal que hay en nosotros. Danos el poder y la claridad de disfrutar de la libertad que tú nos das a través de tu obra en la cruz. Hoy queremos pedirte una bendición para cada familia, ciudad, país aquí representados. Pero hoy queremos ratificar, Señor, desde el fondo del corazón, que queremos ser tus hijos. Yo te invito a que lo hagas si nunca lo has hecho o lo ratifiques. Este pacto del nuevo nacimiento sin el cual no hay nada. Y digámosle, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Hoy voluntariamente te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador, para que hagas de mí una nueva persona. Perdona todos mis pecados. Toma mi mano, nunca me sueltes, muéstrame el camino, la verdad y la vida. Hoy renuncio a todo poder de las tinieblas, porque tú eres mi libertador. Dame sabiduría, amor y paz, y dame la vida eterna. Dios Padre, acepto ser tu hijo o tu hija. Dame el Espíritu Santo, la libertad y tu bendición, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, gente linda. Recuerden invitar a otros, porque eso hace parte de lo que Dios nos demanda. Estas grabaciones pueden difundirlas. No te quedes sin hacerlo. Dios les bendiga.